Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezaremos con la sesión de hoy para ir avanzando en este nuevo tema que era justamente este de clasificación, ¿no? Era nuestro tema de clasificación. Y en la anterior clase habíamos cerrado estos temas de regresión con el modelo Logit-Probit, cuyo objetivo finalmente era establecer una relación entre un set de variables. Relación que podía ser explicada mediante variables independientes hacia una variable dependiente, y donde la función de enlace jugaba un rol importante según el tipo de la variable de respuesta, ¿no? Según la variable y finalmente. Las regresiones son ampliamente usadas en diferentes campos, ¿no? Tanto para tratar de encontrar algunos posibles determinantes. En el caso del probability esto se vuelve mucho más intenso al tener estos cambios en probabilidades que veíamos con estos efectos marginales. Y eventualmente también tenían un uso predictivo, ¿no? Que nosotros a partir de la obtención de los diferentes betas ya podíamos estimar un nuevo valor del y, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces, en este punto, cuando empezamos con este tema de clasificación, es importante ya incorporar los, eh, los temas que hemos ido viendo, ¿no? Para que vean que varios de estos temas se van a ir integrando. En algunos casos vamos a ver otros métodos, pero en un enfoque distinto. Y eso ocurre justamente en estos métodos de clasificación, ¿no? Si recuerdan, cuando veíamos los métodos de agrupación, ¿no? O los métodos de clustering, el objetivo era crear grupos. Grupos que nosotros no observábamos de una manera tan explícita, ¿no? Grupos que se armaban en base a los patrones de la información, ¿no? Entonces, ahí hay que diferenciar claramente, ¿no? En este punto hay que diferenciar claramente eh, la tipología de un grupo, ¿no? Un grupo puede ser definido de manera natural, ¿no? Puede haber un grupo basado en una variable observable y natural y específica, ¿no? Una población se puede dividir por la variable sexo, ¿no? Y la variable de clasificación o de grupo es sexo, ¿no? Hombre-mujer. Es una clasificación completamente natural, completamente eh, de alguna manera observable, también es medible, y hay que separar las variables que tienen esa clasificación natural, ¿no? Departamento, área urbano-rural, incluso ahí pensando en los salarios, uno puede igual hacer clasificaciones por salarios bajos, medios, altos. Uno podría hacer la clasificación de una población basado en sus niveles de educación, primaria, secundaria, universidad, ¿no? Hay diferentes grupos naturales, ¿no? Pero los métodos clustering nos daban una alternativa a crear grupos que nosotros no necesariamente observábamos, ¿no? A partir de los métodos jerárquicos, no jerárquicos, a partir de un criterio de distancias de media, bueno, de un centroide o de distancias entre vecinos, se armaban diferentes grupos y se podían definir esos valores de K según como uno quería, digamos, ¿no? Eso como antecedente, digamos, ¿no? A este capítulo de clasificación, para que se entienda la diferencia. Los métodos de clasificación están estrictamente orientados a, a proveer un modelo de clasificación, ¿no? No queremos realizar, no queremos crear un grupo que clasifique en general, ¿no? Eso hacen los métodos clustering o variables naturales, ¿no? O variables de clasificación natural. No queremos clasificar en base a variables y crear grupos. Nuestro objetivo no es crear grupos. Nuestra primera idea de estos métodos es que ya existe un grupo predefinido previamente, de manera artificial o de manera natural, ¿no? Natural con ya las variables que habíamos mencionado, que son observables, o de manera artificial con métodos de clustering basados justamente en estos métodos multivariantes que habíamos visto, ¿no? Estamos asumiendo que hay una clasificación explícita de alguna forma, ¿no? Natural o artificial. Nuestro objetivo es
a partir de esos grupos que existen, crear un modelo que nos permita clasificar después la información, o bueno, clasificar después a un nuevo informante que llegue, ¿no? A una nueva unidad de información que llegue a la base de datos. Ese es nuestro objetivo, que tener un modelo de clasificación para las unidades que eventualmente lleguen a la base de datos, para elementos nuevos. Los usos de estos métodos son muy variados, ¿no? Son muy variados. Uno podría implementar estos métodos de clasificación en base a sistemas financieros, ¿no? En los bancos, por ejemplo, tienen bases de datos bastante completas de sus, pensando en los créditos, digamos, ¿no? De las personas que solicitan créditos, con mucha información relevante a esas personas, y también tienen variables de clasificación que podría ser mora o no mora, digamos, si tiene mora o no tiene mora. Esa podría ser una idea inicial, y podría uno crear un modelo para aceptar algún cliente nuevo basado en si este va a tener más probabilidad de ser una persona o un cliente moroso o no, digamos, ¿no? Esa es una alternativa en la parte financiera seguramente. Igual en los tipos de bancos, yendo a un tema más social, o lo que hicimos el anterior semestre con sus compañeros, fue usando la base de datos del COVID de México, que es una base de datos a nivel de personas. Nosotros podíamos tener una idea, digamos, de que cuando un paciente nuevo llegue, saber si ese paciente podría ser muy vulnerable tal vez a morir por la enfermedad basado en su información, o un paciente que podría fácilmente recuperarse. Ahí hay una clasificación natural que puede ser muerte o recuperación, digamos, ¿no? O igual había una clasificación natural en esta base de datos que era con COVID o sin COVID. Entonces, basado en la información que tiene, uno podría clasificarlo de esa forma, ¿no? Algo así procuramos hacer esa vez. Y parte un poco por ahí la idea de estos métodos de clasificación. ¿Cuál es el inicio, ¿no? Hay básicamente unos dos pasos que seguir en cualquiera de estos métodos. Hay muchos métodos de clasificación, hay muchos métodos de clasificación. Nosotros vamos a ver tres en este tema. Vamos a ver clasificación basada en la regresión logística, que son básicamente los logits, o probits, ¿no? Podemos tal vez utilizarlos en términos indistintos. Han visto que los resultados son prácticamente iguales, ¿no? Casi iguales. Vamos a ver los métodos CART, que son basados en árboles de clasificación. Y vamos a ver el método Naive-Bayes, que es otro método basado en el teorema de Bayes para la clasificación, ¿no? Vamos a ver esos tres modelos. El objetivo nuevamente es tener un modelo que calibre, ¿no? La información reciente. Ahora, ¿no? En esta idea, nosotros no vamos a tener la oportunidad de ver información nueva, ¿no? Porque es una clase en realidad más académica, e incluso, digamos, ¿no? Si no lo fuera, lo que se recomienda en estos métodos de clasificación es hacer siempre pruebas sobre la misma base de datos, ¿no? Así que un primer paso, ¿no? Así que un primer paso siempre en estos métodos de clasificación es la base original, partirla aleatoriamente en dos pedazos. Una base que va a ser va a ser una base de datos de entrenamiento, sobre la cual vamos a probar el modelo. Y otra base de datos que va a ser de testeo, ¿no? Va a ser una base de testeo en el sentido de que una vez que nuestro modelo esté funcionando con esta base de entrenamiento, probemos el modelo sobre la base de testeo, y los resultados no deberían variar, pensando que provienen de la misma población. Ese es un poco el concepto, ¿no? Al inicio, para calibrar mejor estos métodos. Ahí hay varios criterios respecto a esto, ¿no? Normalmente se recomienda que la base de entrenamiento pueda ser un 70% y la base de testeo un 30%.
Obviamente, mientras más información tenga la base de entrenamiento, mejor calibrada también va a estar. Eh, Ahí igual esto se puede invertir, podría ser un 30-70, ¿no? 30 la de entrenamiento y 70 la de testeo. Eh, esa clasificación en realidad está más orientada, ¿no? Esa clasificación está un poco más orientada a, incluso al tamaño de la base de datos que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, uno puede querer hacer estos métodos de clasificación con bases de datos muy grandes, ¿no? Tal vez de supermercados o del sistema financiero. Hacer una partición, ¿no? 70-30 puede ser muy, muy costoso en términos de tiempo. Es capaz que es más necesario bajarle un poquito el tamaño para que la base de entrenamiento sea pequeña y sea funcional, ¿no? Se opere sin problemas. Ahora, si estos modelos de clasificación o incluso los de regresión que antes habíamos visto se los encadena al uso del Spark, son mucho más eficientes, ¿no? Porque ya utilizan la fuerza del Spark para hacer estos métodos de clasificación, ¿no? La mayoría de los métodos que hemos visto, regresión, clustering, clasificación ahora, tienen sus propios comandos en el Spark, ¿no? Tienen sus propios comandos para operar ahí. Componentes principales también. Así que el Spark es bien versátil en eso, porque ofrece un módulo de Machine Learning y los métodos de Machine Learning están pues, bien orientados con estos conceptos de clasificación, regresión y agrupamiento. Así que, a ver, antes de iniciar con la regresión logística, no sé si alguien tiene consultas hasta esta parte, comentarios tal vez. ¿Podrías repetir, licenciado, la importancia? Claro, claro. Eh, lo más importante en esto es tratar de diferenciar de los otros métodos, ¿no? El método clustering o los de agrupamiento tenían el único objetivo de crear grupos basados en los patrones de un set de variables. Los métodos de clasificación asumen que ya existe una clasificación a priori, ¿no? O pueden ser una segunda etapa después de hacer un método clustering sobre una base de datos. Tienen el objetivo finalmente de establecer un modelo para una clasificación eventual de nuevas unidades de análisis en el entorno, digamos, ¿no? En el sistema bancario se puede utilizar para ver, de clasificar para tener una idea de un nuevo cliente si va a ser moroso o no va a ser moroso. Incluso para ver qué tipo de programa se le puede ofrecer según sus características. En temas de salud se puede clasificar, ¿no? En base a su información, ¿no? Familiar, en base a sus antecedentes médicos, se podría tener una idea de patología, digamos, ¿no? De esta persona sin necesidad todavía de hacer un estudio clínico. Entonces podría dar una idea, ¿no? Dada la información, el método de clasificación apunta que esta persona probablemente tenga esta enfermedad, digamos, ¿no? Si la clasificación estuviera basada en una enfermedad. Y eso después puede dar luces, digamos, para que el médico haga los estudios correspondientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay muchos métodos de clasificación que han evolucionado muchísimo utilizando fuentes de información que no son que no son estructuradas, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, principalmente en la parte de salud, donde lo que hacen es, en base a las radiografías que hay, utilizan en realidad las fotos, más el diagnóstico médico, ¿no? Tienes las fotos como tu información, tienes el diagnóstico médico como la variable de agrupamiento, la variable de clasificación, bueno, la variable de agrupamiento, la variable de grupos. Entrenas, ¿no? Así que llega un nuevo paciente, se saca una radiografía, se mete la radiografía al modelo y aparece la clasificación de la posible enfermedad que tenga, digamos, ¿no? En procesos de Machine Learning, en realidad de alguna manera estás prescindiendo del diagnóstico del doctor y el diagnóstico te lo está dando la computadora a partir del análisis
de los diagnósticos de muchos doctores con un entrenamiento de muchas fotografías de esas radiografías, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Fundación Aru, donde trabajo, hicimos un método de clasificación con la idea de detectar ofertas laborales potencialmente vinculadas a explotación laboral o trata de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí recolectamos una base de datos grande, digamos, de registros de empleabilidad, ¿no? Que aparecen en Facebook o en otras plataformas. Los cruzamos con alguna información que teníamos respecto a algunos anuncios que han sido utilizados para procesos de trata y tráfico. Entrenamos al modelo y a partir de eso ya podíamos, si salía un anuncio, podíamos tener una probabilidad de que ese anuncio esté vinculado a trata o tráfico de personas, por ejemplo, ¿no? Ahí era mezclar un poco de minería de texto con un método de clasificación, ¿no? Así que estos métodos de clasificación no necesariamente se los puede trabajar solamente con bases de datos estructuradas, también se los puede trabajar con otro tipo de documentos, ¿no? Así que ahí el uso es muy, muy variado y depende un poco del contexto, ¿no? Donde ustedes estén eh, apuntando, digamos, a encontrar alguna relación o a clasificar algo, ¿no? Ya, ¿qué tal? ¿Alguien tiene más alguna consulta, duda antes de empezar un poco a revisar algo del código? Una preguntita, Licen. He escuchado que hay métodos de redes neuronales y hacen igual entrenamiento. Eso no sé si se podría ver, digamos, de un ejemplo sencillito, dicen en la siguiente clase. Ya, Eso parece medio chino, pero no sé, y ya están aplicando, por lo que veo, harto en ingeniería, ¿no? ya, sí, hay métodos de clasificación basados en redes neuronales, ¿no? Hay métodos de clasificación para usando redes neuronales. Ahora, tal vez a diferencia de estos métodos, ¿no? De la regresión logística, el Naive-Bayes, que son así, que usan estadística intensiva, el árbol de clasificación, en el fondo es un método también de regresión, ¿no? Que igual tiene cierto comportamiento medio, así como una caja negra, pero las redes neuronales definitivamente son una caja negra un poco más profunda, ¿no? Y son métodos un poquito más complejos y por eso justamente no los había tomado en cuenta. Dependiendo cómo nos va en tiempo, podemos ver la aplicación en el software, ¿no? Que es finalmente tal vez lo que podría marcar, porque en el fondo hay un comando que te va a hacer la clasificación y va a funcionar, ¿no? Lo importante es tratar de entender justamente las pautas y los criterios para hacer estas clasificaciones. De todas maneras, ¿no? Vamos a ver estas tres clasificaciones, estos tres métodos de clasificación, y vamos a ver una estadística de prueba que nos va a definir cuál de estos métodos es mejor. Y eso no es algo que se tiene definido a priori, ¿no? No es que sabemos que, por decir, el método CART es mejor que los otros dos. Muchas veces depende de la información, ¿no? Entonces, en esa idea podría estar también el método de redes neuronales, pero capaz que no sea lo suficientemente eficiente que un modelo CART en cierto contexto. Así que lo que normalmente se recomienda cuando tenemos estos problemas de clasificación no es básicamente no solo usar un método de clasificación, es tratar de usar más de un método de clasificación para tener más certeza de la clasificación de los grupos, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo un modelo? Bueno, tengo tres modelos, basado en el Logit, en el CARD y en el Naive-Bayes para una misma problemática. Lo que debería pasar es que si yo ingreso una nueva información para ver cómo se clasifica, eh, la asignación al nuevo grupo o la asignación del grupo que pertenezca debería ser muy similar en las tres, mejor si es exactamente la misma.
Porque ahí pensaríamos que los modelos están calibrando bien y los tres modelos con sus diferentes diferencias están haciendo la misma clasificación. Pero si le metemos y regresión logística dice una cosa, árbol de clasificación dice otra y el Naive Bayes dice otra, pues ahí estamos en problemas porque hay cierta, digamos, el modelo no está tal vez lo suficientemente calibrado, ¿no? Entonces vamos a tener igual una medida que es justamente basado simplemente en una matriz de ajuste para ver esto, ¿no? Pero si vamos bien con el avance, yo creo que sí podría tratar de preparar un ejemplo para redes neuronales. Pero ahí la única recomendación es que es una caja negra todavía más oscura, digamos, porque está basada más en algoritmos, ¿no? que en otra cosa. ¿Quién más? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Ya, empezaremos entonces. A ver, la idea es tratar de llegar hasta los métodos CAR del día de hoy para tener el tiempo suficiente y cubrir el programa, ¿bien? Si no, vamos a tener que sacrificar alguno de los métodos y creo que no es lo mejor, ¿no? Eh, Vamos, a ver, les voy a pasar este eh, script, ¿no? Este script en Markdown para que también lo tengan. Así pueden seguirme tal vez más directamente. Si los voy a pasar ya nomás, aquí está. Hasta acá. Les voy a pasar este de clasificación y el de minoría de texto igual que lo vamos a ir viendo seguramente en las próximas sesiones. Con eso podemos ir practicando un poquito más. El 5 es de clasificación, el 6 es de minería de texto, ¿no? Que es el mismo código que yo estoy acá mostrándoles en el R. Y igual podemos trabajar tal vez con esta base de datos de México para que les muestre un poco cuál era el procedimiento acá. A ver, este es un CSV. Les voy a pasar esta base también para que la tengan. Bueno, esta base de datos es un poco grande. Les voy a pasar mejor el comprimido de esta. No son 80 megas, así que el comprimido va a ser un poquito más liviano. Ya, son 9 megas. Que también se los voy a pasar al Telegram. Sería interesante hacer esto tal vez con la base más actual que tienen los de México. Ahora, ¿por qué utilizamos México? Porque, bueno, el COVID para empezar que sigue vigente, uno. Dos, porque México, a diferencia de muchos otros países, es de los pocos países que reporta los resultados de su población a nivel de personas, ¿no? Entonces tienen un registro muy bueno a nivel de los individuos. Eso facilita de gran manera justamente hacer los diferentes cálculos, ¿no? O hacer los diferentes modelos a nivel de personas, ¿no? A nivel de países es a veces incluso un problema hacer las predicciones para los casos de COVID, pero si tienes bases de datos a nivel de personas puedes explorar muchas cosas más, ¿no? Entonces ya acaba de cargar la base de datos que les mandé. Es una base de datos descomprimida de casi 81 megas. La de ahora han visto que está bordeando más de media giga, así que esa sería espectacular si la tenés porque eh, el modelito un poco variaría o cambiaría mucho más, ¿no? Ya, a ver, si es que les doy un poco de tiempo para que vaya cargando la información, vayan descomprimiendo, vayan también abriendo el código.
les voy a ir comentando un poco lo que hemos ido haciendo, ¿no? Tal vez hagamos algunas modificaciones sobre la marcha, pero la motivación era tratar de detectar las características principales vinculadas al COVID, ¿no? Ahí, tal vez, eh, cómo entra nuestros tres métodos de clasificación. El Logit encaja perfectamente, ¿no? El Logit encaja perfectamente, principalmente en las situaciones donde tenemos un grupo, o tenemos también una variable de grupo que tiene básicamente dos valores, ¿no? Presencia o ausencia, ¿no? Éxito o fracaso. Cuando tenemos esos escenarios, el Logit como método de clasificación funciona bastante bien. Cuando tenemos solo dos. Existen variaciones del Logit basados en el Logit ordenado que puede permitir clasificaciones donde la variable de respuesta tiene más características o más niveles, ¿no? Eso es bueno que sepan que existe también. Nosotros vamos a ver la versión más sencilla del Logit, que es una binaria, ¿no? Y el Probit. Así que ahí no hay mucho más que mencionar en el caso del Logit. Esa es un poco su restricción. El método CART y el método Naive-Bayes permiten variables con muchos más niveles, ¿no? en su definición. Así que ahí tal vez son mucho más poderosos que el método Logit. ¿Qué tal? Ya tienen cargada la base de datos y también el archivo. Habilitamos la librería de Playere porque la gramática de datos es más fácil con esta, ¿no? Del manejo de datos. Y bueno, en mi caso estoy, a ver, les explico un poco cómo va esto, porque es un React CSV un poquito más complejo que de los que normalmente sabemos ver. React.csv, la dirección del CSV que está en el archivo que les he pasado, ¿no? En el ZAR. Descompriman el ZAR y pongan toda la dirección acá. Es mejor trabajar desde sus compus, porque si lo subía o si lo subo esto al GitHub va a ser igual muy pesado si estuviera en CSV, digamos. Tal vez hubiera sido mejor guardarlo como objeto en R y subirlo ahí al GitHub, ¿no? Hubiera sido una alternativa buena. Ya, tenemos la base de datos del COVID y todo el directorio donde está. En su caso deberían ustedes modificar eso según su computadora. Tenemos el separador, ¿no? Tenemos el separador que si revisan el CSV es una coma. Y esta opción que tal vez es nueva, que es indicarle al R cuáles son los valores que se consideran como valores perdidos, ¿no? Los na.strings. Entonces, eso es pensando un poco en el diccionario de este CSV. Los 99 y 98 están en la base de datos definidas como valores perdidos, ¿no? Voy a mostrarles esta base de datos, bueno, este Excel de descriptores, que justamente va a describir un poco de lo que vamos a encontrar en la base de datos. Los CSVs normalmente se exportan sin ninguna propiedad, a diferencia de un Stata o de un SPSS, ¿no? En un Stata o un SPSS hay etiquetas de hay etiquetas de las variables, hay etiquetas para los niveles de una variable, hay una codificación ahí adentro, ¿no? O sea, se tiene mucha información, ¿no? En un CSV no existe esa oportunidad. Entonces, en este Excel de descriptores, pues igual les puedo mandar para que lo tengan. Este no ha variado demasiado, así que si quieren consultar la información que hay. En este Excel de descriptores van a ver el nombre de la variable que acabamos de cargar. Con estos nombres están en la base de datos. Una descripción y bueno, un formato fuente, ¿no? Si es numérica, de texto u otro.
Sector, entidad, hay una variable de individuo, sexo, si fue hombre o mujer. Mucha información demográfica, ¿no? Entidad, municipio, este tipo de pacientes, fecha de ingreso, fecha de síntomas, fecha de defunción, si fue entubado o no, si tuvo neumonía o no, la edad de la persona, su nacionalidad, si estaba embarazado o no, si hablaba alguna lengua nativa, si tenía diabetes, si tenía POC, si tenía asma, si era inmunosupresión, ¿no? Hipertensión, si tenía problemas de cardiovasculares, obesidad, renal, tabaquismo, ¿no? Entonces es una base de datos muy buena respecto al historial clínico de estas personas. Y tal vez justo la que más nos interesa por acá, veremos si está. Bueno, otro caso, si el paciente tuvo o no contacto con alguna persona que fue diagnosticada por COVID. Y bueno, esta es una de las más importantes, la variable resultado, ¿no? Identifique el resultado del análisis de la muestra reportada por el laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica, ¿no? Básicamente nos dice si esta persona ha sido diagnosticada o no con COVID, ¿no? Si esta persona ha sido diagnosticada o no con COVID. Si ingresó a terapias intensivas, ¿no? Si ingresó a terapia intensiva. Entonces es información bien interesante, ¿no? Que para el país no, por lo menos no está tan disponible así abiertamente ahora, ¿no? De haber, tal vez exista, ¿no? Si se está llevando un registro ordenado. Ya, entonces vamos a abrir la base de datos. La base de datos se llama COVID. Está cargando, es una base de datos relativamente grande, ¿no? Es 80 megas, tampoco es mucho. Esta línea 17 lo único que dice es cuánto pesa en el sistema, ¿no? En el ERE. Si bien es cierto que un objeto en disco duro pesa 81 megas, cargado en el ERE dentro de la sesión, en el ERE está ocupando 123.5 megas, ¿no? Esto está convertido a megas. Es como que la RAM que le estamos quitando al equipo en este momento, ¿no? Esa es un poco la idea de ver esto. Puede haber un criterio de puede haber un criterio de selección, ¿no? Para tratar de identificar algunas variables que podemos utilizar para hacer la clasificación, ¿no? Esa podría ser un primer criterio. Hemos seleccionado muchas de estas variables: sexo, fecha de defunción, si la persona tenía neumonía, la edad de la persona, si hablaba una lengua indígena, si tenía diabetes, si tenía EPOC, asma, inmunosupresivo, hipertensión o alguna otra complicación cardiovascular, obesidad, renal crónica, tabaquismo y el resultado del COVID, ¿no? Las demás son mucha información demográfica que tal vez no sea lo mejor, digamos, ¿no? Todas estas son las variables, las guardamos en la variable bb. Capaz que esto no sea tan necesario hacerlo ahora. En realidad podríamos utilizarlo de otra forma. Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacer un select, ¿no? Un select de la base de datos COVID, diciéndole, quiero que solamente te quedes con las variables bb, ¿no? De esta base de datos COVID. Y eso lo sobrescribas, ¿no? Y esto lo sobrescribas. Esto debería lograr lo siguiente. A ver, voy a volver a cargar la base de datos porque ya había corrido antes. Para que veamos la diferencia de lo que estamos haciendo, ¿no? La base de datos COVID original tiene 35 variables, ¿no? Tiene 35 variables. En BB me estoy quedando con 16 variables, Entonces le hago COVID, el operador pipe y select BB. Y la nueva base de datos ahora tiene solo 16 variables, ¿no? Para tener una base de datos un poco más, más acotada, digamos, ¿no? Esto lo que hace en realidad es ayuda a liberar memoria,
hemos pasado de tener una base de 123 megas a tener 37 megas cargadas en la RAM del equipo. Esto es útil cuando hay variables que no las vamos a utilizar formalmente, ¿no? Podrían ser más variables, podrían ser menos, ¿no? Hemos identificado tal vez algunas que podrían servir para el método de clasificación. Incluso podríamos seguir filtrando, ¿no? En base a algunas características. Podríamos hacer algo que, ¿no? Si recuerdan, teníamos la librería hmisc y de esta librería teníamos el comando describe y podíamos meterle la base de datos entera y le decíamos, bueno, quiero un reporte de todas las variables para empezar a hacer un poco la exploración de datos, ¿no? Que es lo habitual. Y con esto podríamos ver cómo más o menos se está comportando la base de datos, ¿no? Sexo, 1, 2, están todo en códigos, ¿no? Sexo, 1, 2. Fecha de defunción son fechas. La neumonía, 1, 2, si tiene o no tiene. La edad, ahí están los valores. Al parecer hay personas de hasta 120 años de edad. El promedio está por 42 y bueno, ahí el describe siempre es útil como para explorar cómo está la base de datos, ¿no? En este caso es chiquito porque son 16 variables, ¿no? No hay mucho que hacer ahí. Con eso ya tendríamos el describe. Bueno, aquí ya estaba eso puesto aquí. Otra manera, sin necesidad de llamar a la librería, por si acaso, ¿no? Que igual en el momento creo que les comenté, y si no, es poner la librería, dos puntos, y directamente el comando, ¿no? Esto facilita a veces porque no tengo que liberar la librería, ¿no? No tengo que liberar, simplemente le estoy diciendo, utiliza este comando de esta librería solamente esta vez, ¿no? No estoy abriendo sus comandos como cuando lo hago con el library, ¿no? El library lo que hace es libera todos los comandos de esa librería y finalmente esos comandos también están cargando la memoria RAM del equipo, ¿no? Así que hay diferentes alternativas, lo bueno del ERE para hacer esto, ¿no? Ya, a ver, se pueden trabajar con algunas consideraciones, ¿no? Relacionado un poco a la variable muerte en este caso. Y para eso les voy a mostrar algo de esta variable, ¿no? La fecha de defunción, ¿no? Si bien es cierto existe la variable fecha de defunción, no significa que todos estén muertos, ¿no? En la base de datos. Solamente para los casos de las personas que han fallecido hay una fecha convencional, ¿no? El 14 de mayo del 2020, ¿no? El 11 de mayo del 2020. Y para los que no han muerto, en realidad se ponía 9999, ¿no? 9999. Entonces, no hay una variable de muerte así específica en la base de datos, ¿no? No hay una variable como tal. Entonces, capaz que lo mejor hubiera sido aquí crear una variable que nos especifique eso. Entonces, ahí para completarla y utilizando el operador pipe, podemos crear una nueva variable, un mutate, ¿no? Un mutate nuevo que nos cree una variable muerte, siempre y cuando, que voy a poner entre paréntesis, la fecha, siempre y cuando la fecha de defunción sea distinto del valor que aparece acá, ¿no? Los 999. Puedo crear una nueva variable con esas características. Lo que va a pasar es justamente va a crear una nueva variable que se llame muerte, donde me diga true si esa persona murió o no. Y bueno, true si murió, false si no. Si quiero que esto tenga un efecto sobre la base de datos, tengo que sobreescribir lo que acabo de hacer sobre la base de datos, ¿no? Que es esta COVID. Y ya con eso tengo esto solucionado, digamos, ¿no? Además, aquí podría implementar una cosa más, incluso después, y decirle, bueno, ya que está creada la variable muerte,
le puedo decir que ya no necesito es que esta variable esté en la base de datos, ¿no? La puedo sacar de la base de datos. Y eso por ejemplo, ¿no? Si pongo en el select muerte, solamente me selecciona, perdón, ya, tengo que volver a hacer esto porque eso lo he escrito a la base de datos, perdón. Si escribo solamente muerte, a ver, antes de sobreescribir, solamente va a seleccionar la variable muerte. Pero a mí lo que me interesa es ya no utilizar la variable fecha de defunción. Entonces en el select le voy a decir selecciona y en realidad le voy a poner un menos antes de la variable para decirle, bueno, quiero que te quedes con todo menos con esta variable, con fecha de defunción. Entonces todo lo que va a hacer toda esta línea de código en realidad es calcular la variable muerte. Una vez que la calcula, eliminar a la variable muerte, ¿no? A la variable, perdón, fecha de defunción, ¿no? Porque era la única medio extraña y voy a quedarme solamente con números, ¿no? Acá tal vez hay valores perdidos que después podemos tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, toda esta línea lo que hace es calcula la variable muerte y después elimina la variable fecha de defunción. Esto no va a tener efecto hasta que yo lo sobrescriba a la base de datos, ¿no? Y ahí formalmente ya tengo una base de datos un poco más trabajada para antes de empezar con los métodos de clasificación. Ahí tengo todo eso. Ya, esto no es necesario. Y bueno, lo último, pensando en problemas potenciales basados en valores perdidos, ¿no? Valores perdidos. Lo mejor siempre es tratar de trabajar con bases de datos completas, ¿no? Bases de datos completas. Así que en esos casos voy a tratar de eliminarme a todos los valores perdidos. Porque sí, o sea, debe haber personas, como finalmente esta base de datos es se ha ido armando en el camino y además es una colección de los reportes de los distintos centros de salud. No en todos los centros de salud han recabado alguna variable, ¿no? Entonces hay valores perdidos en esa variable. No en todos los centros de salud se calculaban las mismas variables desde el inicio, ¿no? Han habido variables que se han ido incorporando a medida de que ha pasado, a medida de que avanzaba la pandemia, ¿no? Así que para evitar esos problemas que eventualmente van a saltar al momento de la clasificación, lo mejor es tener una base de datos completa. ¿Cómo hacemos para tener una base de datos completa? Le ponemos na.omit a toda la base de datos y va a omitir a todas las filas que tengan al menos un valor perdido. Con eso nos vamos a quedar con una base de datos casi perfecta, ¿no? En el sentido de que tiene todos los valores para todas las variables. Entonces, con eso hace esta línea 30. Al momento, esta base de datos tiene 551.000 personas y 16 variables. Veremos qué pasa cuando le pongo el na.omit. No, baja, ¿no? A 529.000. Tampoco se ha perdido demasiado, ¿no? Tampoco se ha perdido demasiada información. Todo lo que hemos hecho hasta el momento, finalmente es hacer una preparación de la base de datos, ¿no? Hemos hecho una preparación de la base de datos para hacer un proceso futuro de transformación o de algún modelo en particular. Una vez que tenemos lista la base de datos para operar, vámonos a los métodos de clasificación. Vámonos a los métodos de clasificación. Ya bueno, tal vez hasta acá alguna pregunta, duda antes de entrar a los métodos de clasificación. ¿Se entiende todo lo que estamos haciendo? Ah, perdón, James, no vi el mensaje, lo siento. Ah, ya, qué bien que lo has solucionado. Sí, tal vez alguien más, algún comentario. Sí, es que no estoy con la otra pantalla, así que no puedo ver fácilmente los dos, ¿no? Pero el miércoles voy a volver a tener las dos pantallas, estoy en otro lado ahora, así que eso va a ser un problema, ¿no? Así que, no sé si hay alguna consulta más antes de acá, si se entiende todo lo que hemos hecho. Sí, creo que no, está bien. Ya, gracias Lucero.
Siguiente paso, empezar a utilizar los modelos, ¿no? Empezar a utilizar los modelos. Empezamos con el logit slash probit, ¿no? En el sentido de que han visto, los resultados son prácticamente los mismos, ¿no? La diferencia es metodológica y ahí todavía, digamos, uno puede mirar más cosas, pero prácticamente siempre tiene los mismos resultados en la clasificación, aunque sus parámetros sean distintos y todo lo demás, pero han visto que los efectos marginales tienen una salida muy similar. De manera muy general, los logits y los probits se usan para realizar clasificaciones basadas en probabilidades, ¿no? Como el logit del probit hemos dicho que la variable dependiente finalmente se le hace una transformación y el enfoque es cambios en la probabilidad, ¿no ves? Cómo afecta X a la Y en términos de probabilidades, ¿no? El número, o cuánto sube o cuánto baja en la probabilidad por cada cambio de unidad en X, ¿no? Así teníamos una idea en el logit y probit. Las clasificaciones son del tipo 1 y 0, ¿no? Finalmente, basadas en estas probabilidades, nosotros vamos a poder decir si pertenece al grupo 1 o al grupo 0, ¿no? Éxito o fracaso, éxito o fracaso. Y ahí el criterio es muy sencillo. Si su probabilidad supera 0,5, pertenece al grupo de éxito, digamos, ¿no? Y si su probabilidad es menor a 0,5, pertenece al grupo de fracaso, ¿no? Al grupo 1 o al grupo 0. Existen variaciones para clasificar considerando más grupos, empleando el logit y probit ordenado, ¿no? Hay esas opciones también. Ya, hay algunos pasos que vale la pena mencionar para el logit y el probit. Paso 0, identificar las variables 1 y 0 que se va a utilizar para el proceso de clasificación. Y además definir las covariables para construir el modelo, ¿no? Definir la variable y y las variables x que van a permitirme crear el modelo de clasificación. Lo que más se recomienda en este caso es, como el objetivo finalmente es hacer una clasificación futura para nuevas unidades, es tratar de elegir las covariables que se van a poder rescatar cuando llegue la nueva unidad de información, ¿no? Eso es lo primordial, digamos, ¿no? Entonces ahí, dependiendo un poco de la tecnología que uno tenga en el lugar donde está aplicando este método, lo mejor es tratar de trabajar con variables que se va a poder recabar de una nueva unidad de información. Si fueran las mismas o casi todas las que están en la base de datos, perfecto, se puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, o si hay alguna variable muy complicada que esté en la base de datos, que sería muy complicada reconstruir ese dato porque se requiere hacer una clasificación muy rápida y la construcción de esa variable es muy compleja, entonces tal vez hay que omitirla del método de clasificación, ¿no? Y hay esos criterios que hay que ir siguiendo. Tal vez una buena variable de clasificación, pero no, es muy costosa operativamente construirla al momento de entrevistar al nuevo informante, ¿no? Así que ahí hay que evaluar esos pros y contras. Ahí hay diferentes formas, ¿no? Hay la variable muerte, ¿no? Que nos va a marcar las personas que han muerto con coronavirus respecto a las personas que no han muerto. También está esta otra variable, que es la variable resultado, que igual podríamos utilizarla, ¿no? La variable resultado. Esta tiene una clasificación 1, 2, 3, que esa la podemos ver más que en los descriptores, la podemos ver aquí en el catálogo. Como es un CSV, esto normalmente siempre va a pasar, ¿no? Acá está en el catálogo y están los códigos para cada una de las variables. Aquí está el catálogo de resultado. 1 significa positivo a COVID. 2 significa no positivo. 3 significa resultado pendiente. No, capaz que los 3 no nos interesen acá, ¿no? Podemos ir por los dos lados, ¿no? ¿Qué factores influenciarán o estarán vinculados a que una persona dé positivo a COVID? Esa es una clasificación potencial. Otra clasificación podría ser que la persona haya muerto, digamos, ¿no? Basada en la información que tiene. Es una clasificación
de este estilo nos permitiría para una persona que llega, se le hace el historial clínico, tener una probabilidad de muerte de esa persona basada en esta información. Y si la clasificación es buena, esto daría una idea de... En ese momento era, o sea, como había una demanda muy fuerte en los hospitales, la idea era, bueno, si llegan dos pacientes con ciertas enfermedades de base, a cuál se le tiene que tener preferencias en la atención, pensando que existe una mayor probabilidad de sobrevivencia, por ejemplo. Ahí esta idea de muerte funcionaba bien, digamos, ¿no? Porque eh, como hay que actuar rápidamente y hay que asignar unidades de terapias intensivas o respiradores, se la debería asignar a las personas que tengan mayor probabilidad de sobrevivencia, ¿no? O lo que es lo mismo, menor probabilidad de muerte, ¿no? Así que esa era un poco la idea. Este de resultado también podría ser una buena opción, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esté contagiado de COVID, ¿no? Que ahí capaz que no tengamos las variables mejores para esta clasificación, ¿no? Tal vez la de muerte es un poco más útil, pero igual, ¿no? Lo bueno es que estamos en la computadora y se podrían explorar también las otras, ¿no? Así que vamos a ver principalmente esta, ¿no? Con la idea de rastrear las posibles causas de la muerte para tratar de clasificar a una persona que llegue y ver si tiene más o menos probabilidad de muerte. Esta de resultados, ustedes podrían tal vez practicar o reproducir lo que vamos a hacer utilizando alguna de estas, ¿no? Si fueran los que tienen COVID, entonces es probabilidad de tener una clasificación basada en probabilidades de tener COVID o no, ¿no? Habría que crear una variable dummy para el 1, ¿no? Como hemos creado para la variable muerte. Acá nuestra restricción es que la clasificación sea binaria, al menos en esta primera fase, ¿no? Binaria, unos y ceros. Ya, entonces si hemos definido la variable muerte como nuestra variable de interés, ¿no? Esta va a ser nuestra variable de clasificación finalmente, ¿no? Nuestra variable de clasificación. Esta va a ser finalmente nuestra variable de clasificación, o lo que es lo mismo en esta metodología, nuestra variable y, ¿no? Nuestra variable y de interés. Podemos ver ahí una idea de proporciones. Según esta base de datos, el 6% de la población ha muerto, ¿no? De estos 529.000, y el 93%, 93.5%, ha sobrevivido por lo menos a la fecha de la base de datos, ¿no? Ya. Para las variables X, ¿no? Para las variables X, acá las voy a poner las variables X, que son las variables que van a ayudar finalmente a construir el modelo. Hay que tratar de definirlas claramente, ¿no? Una característica de esta base de datos, ¿cuál es? ¿No? Si vemos la base de datos del COVID, dado que la hemos exportado de un CSV, que tiene un diccionario por detrás en Excel, todas las variables son numéricas, todas las variables son numéricas. Podemos mantenerlas como numéricas, pero tal vez no nos ayuden mucho en el momento de la lectura de la información, ¿no? Y esto va a pasar también en el caso de los otros modelos de clasificación. Así que lo mejor en este caso es tratar de etiquetarlas, digamos, volverlas factor. Ese puede ser una buena forma. Entonces acá en realidad lo que se está haciendo es convertir a cada variable que había en esta base de datos a una variable de tipo factor, ¿no? Y sobreescribirlas, ¿no? La variable sexo, que tiene niveles 1 y 2, la vamos a etiquetar con la variable mujer, hombre, y esa se va a guardar nuevamente en la variable sexo. Lo mismo para la variable resultado. Y bueno, la misma variable para resultado. Acá estoy haciendo estoy adelantando una cosa simplemente para el modelo CART. Estoy creando un COVID-2, ¿no? Para el modelo CART que vamos a verlo más adelante. Esto principalmente para usar bien después el método CART, porque el método CART, a diferencia de los otros, es un poquito más visual, ¿no? Es un poquito más visual. Así que en este vamos a también todas estas de acá, neumonía, habla, idioma indígena, diabetes, EPOC, asma, son variables binarias de sí y no, sí y no.
¿no? Entonces, lo mejor que podríamos hacer ahí, igual podríamos volverlas de tipo factor, ¿no? Uno sí, dos no. La otra opción es volver las variables binarias, ¿no? La otra opción es volver las variables binarias. Entonces, lo que estoy haciendo acá en realidad es volver las variables binarias, ¿no? Volverlas toditas estas variables binarias. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar a cada una de las variables, va a ver si es igual a 1, 1 es sí, y esa se va a volver una variable binaria finalmente, ¿no? Acá les puedo mostrar el resultado tal vez para alguna de ellas, que podría ser tal vez la variable 16, 15, 14, la de tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Es la variable de tabaquismo, donde true si usa tabaco y false no usa tabaco, ¿no? Eso lo va a hacer el for para todas las variables que son de ese estilo, ¿no? Para no hacer esto uno por uno, ¿no? Esa es un poco la idea. Creo el auxiliar y hago el for. Con esto lo que hemos hecho es sobre la base de datos del COVID, la hemos todavía trabajado más para tenerlas en formato correcto, ¿no? La variable sexo es un de tipo factor, dos niveles, hombre-mujer, variable neumonía y todas las otras son variables lógicas, true y false si cumple o no cumple. Edad no ha cambiado. La variable resultado sí es de tipo factor con tres niveles, COVID, no COVID y resultado pendiente. Y bueno, la variable muerte que era una variable finalmente binaria, ¿no? De true y false. Con eso ya tenemos una base de datos mucho más trabajada, ¿no? Mucha más trabajada hasta el momento. Lo siguiente es generar las bases de datos, ¿no? Nuestro paso cero era generar las bases de datos de entrenamiento y de testeo, ¿no? Para una vez que hagamos el entrenamiento, veamos en la de testeo cómo se está clasificando. ¿Cómo podemos crear eso? ¿No? ¿Cómo podemos crear eso? En el fondo tenemos que tener dos bases de datos, ¿no? Tenemos que tener dos bases de datos, una de entrenamiento y otra de testeo. Ahí el comando sample nos puede servir muchísimo, ¿no? El comando sample nos puede servir muchísimo. Nuestro fin finalmente es partir, ¿no? Partir la información. Lo que se puede hacer ahí es algo de lo que ahí les explico, es este vector, ¿no? Sample de este vector 1 y 2. 1 puede ser la base de datos de entrenamiento, 2 puede ser la base de datos de testeo. Quiero que se saque una muestra de tamaño 10, por decir, ¿no? Una muestra de tamaño 10 de este vector. Este vector solamente tiene dos posiciones, entonces lo más adecuado es que este sea un muestreo con reposición. Replace igual true. Si lo mantengo de esta forma, me va a salir una muestra de tamaño 10, donde el 2, el 1 y el 2 aparecen basados en un criterio aleatorio simple, ¿no? Basados en un criterio aleatorio simple. ¿Qué significa esto del criterio aleatorio simple? Que eventualmente la cantidad de 1 y 2 está balanceada, ¿no? En promedio, si hacemos esto infinitas veces, el 1 y el 2 van a aparecer exactamente distribuidas, ¿no? 0, 5, 0, 5. Si quisiéramos bases de entrenamiento, ¿no? Si quisiéramos bases de datos de entrenamiento y de testeo del mismo tamaño, ¿no? 50-50, dejaríamos ahí el sample. Pero como queremos de alguna manera que tal vez la base de entrenamientos tenga más tamaño que la de testeo, ahí podemos utilizar el argumento prop para decirle que la selección del 1 y el 2 no es aleatoria simple, sino que queremos darle mayor probabilidad a una que otra. Y en prop vamos a definir esas probabilidades. Quiero que el 1 aparezca el 70% de las veces, no el 0,7, en proporción 0,7, y el 2 aparezca en una proporción del 0,3, ¿no? En una proporción del 0,3. Esto va a hacer que el 1 esté más cargado que el 2 finalmente, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo. Ya no estamos haciendo un muestreo aleatorio simple, estamos haciendo un muestreo de alguna manera proporcional, ¿no? O un muestreo, está bien, un muestreo proporcional o con probabilidades diferentes, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo con este sample. Lo mismo vamos a hacer acá.
sample de 1, 2, cuánto es qué es lo que tenemos que partir? A toda la información, en realidad. Por eso ahí pongo la muestra, la define, la cantidad de filas que tiene la base de datos del COVID. Es decir, va a sacar una muestra de estos 529.829. Va a generar unos y dos para 529.828 valores. Con reposición cargado más hacia la base de datos, hacia los unos que hacia los dos, ¿no? Y eso la va a guardar en la base de datos index. Bueno, en el vector index. Si vemos el vector index es este, perdón. Si vemos el vector index es este, unos y dos. Si le hacemos un table al vector index, 1 y 2. Si le hacemos un prop table, que está acá en realidad. Si le hacemos un prop table al table del index, vamos a ver las proporciones que han salido de unos y dos. No tienen por qué ser exactas 0.70 y 0.30. Finalmente son procesos aleatorios que estamos tratando de simular. El 1 aparece, su proporción es de 0.7005 y el 2 es de 0.2994, ¿no? Muy cercanas a lo que habíamos definido en el sample, 0.703, ¿no? ¿Y qué hacemos con este criterio, ¿no? Ahí tenemos al index. Y utilizamos justamente esta clasificación que este orden que ha aparecido es aleatorio en realidad. Utilizamos esos criterios para partir la base de datos de entrenamiento y la base de datos de testeo. Podríamos hacer esto de dos formas, ¿no? Tal vez acá lo mejor sea decirle, utilizar la base de datos del COVID, sobre esa base de datos del COVID haz un filtro y para la base de datos, para index, quédate solamente con los unos. Este debería ser el filtro. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Ah, bueno, está funcionando sin problema. Ya, no hay ningún problema, al parecer. Ya, está bien. Vamos a repetir lo mismo para el test BD. El test BD debería ser una base de datos cuando el index sea igual a 2. Corremos. Y ahí tengo la base de testeos y la base de datos de entrenamiento, ¿no? Que en teoría debería tener la misma dimensión del vector index. La base 1, 371.000 casos 177. La base 2, el de testeo, 158.651. Está bien, ya he partido la información en dos. La base de datos de entrenamiento y la base de datos de testeo. Ya hemos pasado el primer paso, que era definir a la Y, definir a las potenciales X, trabajarlas para que no sean números necesariamente, sino sean factores como tal. Y ya me he creado la base de datos de testeo y la base de datos de entrenamiento. Finalmente, el primer paso, especificar el modelo Logit o Probit que vamos a utilizar. Esto ya es muy fácil porque lo hemos visto en la anterior clase. ¿Cómo creamos un modelo Logit? Utilizando el GLM. Variable dependiente, muerte. ¿Con quién? Con todas las demás. No estoy especificando a ninguna en particular. ¿Cuál es la fuente principal de los datos? La base de datos de entrenamiento, TrainBD. El enlace, Logit. Podemos poner también Probit, ¿no? Eso va a ser indistinto. Finalmente podemos especificar cualquiera de los dos. En este caso estamos utilizando el Logit. Compilamos. Ahí estamos calculando el modelo para ver qué es lo que obtenemos ahí. Como habíamos visto en la clase de regresión, debíamos tener un criterio basado en elegir las variables significativas, construir el modelo después solo con las variables significativas y todo eso, ¿no ven? Para eso podemos hacer el summary. Ahí se van a identificar las variables que importan, ¿no? Claramente lengua indígena no importa.
pero las demás todas son relevantes. Tal vez tabaquismo no tanto, pero está ahí, digamos, todavía el resultado. Lo mejor en estos casos es utilizar el comando stip, ¿no? El stip era más o menos más... me creaba un nuevo modelo solamente con las variables importantes, ¿no? Eso era lo que hacía el stip, ¿no? Si recuerdan. Puedo hacer el comando stip sobre el modelo 1 y decirle solamente te quedas con las variables significativas y eso lo guardas en el modelo M2. Ya está, ¿no? Eso simplifica mucho los pasos, ¿no? Eso simplifica mucho los pasos. Porque le estoy pasando al ERE la responsabilidad de que elija las variables significativas basadas justamente en el algoritmo stepwise, ¿no? Ahí los modelos lazos son en realidad los que a veces igual tienen alguna cabida en este paso de elegir el mejor modelo por muchas otras, por muchas razones del comportamiento de las variables dependientes, ¿no? Así que vamos viendo cómo funciona el modelo. Me lo voy a guardar antes de que esto se pierda. El stip, por si acaso, inicial sigue funcionando, ¿no? El stip que he puesto sin asignar sigue compilando y va a tardar nomás un poco. Porque es una base de datos pesada, ¿no? Es una base de datos de 370.000 observaciones. Y todavía después de que termine esta, recién la va a volver a ejecutar para guardarla en el modelo M2, ¿no? Así que tenemos nomás que esperar. Tal vez lo puedo parar, pero si se para, capaz que todo el ERE se va a colgar, ¿no? Así que prefiero que esté corriendo nomás ahí. No sé si han tenido algunas consultas. Bueno, no sé si hasta acá tienen preguntas o consultas mientras va corriendo esto en el ERE. Lo voy a poner ahí. Bueno, no ni tanto. ¿Qué tal? ¿Tienen consultas, dudas? Ahí está, ¿no? Ya ha corrido. Y bueno, después lo hacemos correr con el modelo 2. Finalmente el step, la salida del step lo guardamos en el M2, ¿no? Para hacer esto. 11.37.03. Este es 11.37.05. 11.37.00. Igual tenemos que esperar a que este corra. En otros modelos, por ejemplo, de Big Data, cuando la base de datos son muy grandes, lo mejor es sacar una muestra más chiquita, por ejemplo, ¿no? Y ahí cualquiera de los métodos vistos en muestreo sirve, ¿no? Porque lo bueno es que tenemos una base de datos grande, no hay una encuesta en campo en medio, sino el objetivo es tratar de sacar una muestra representativa para ahí hacer el proceso de entrenamiento, calibrar, ¿no? No tiene sentido hacer un proceso de entrenamiento sobre toda la base de datos porque sería insulso. Sacamos una buena muestra por los principios que hemos aprendido en muestreo, sabemos que eso converge fácilmente, tiene propiedades interesantes los estimadores, así que la muestra es una buena idea, ¿no? A ver, sigue corriendo esto. No sé si tienen consultas tal vez. O ya, el modelo, Lucero pregunta si los comandos, si el comando stip era solo para modelos Logic Probit. No, o sea, en realidad el comando stip funciona para modelos, para cualquier modelo GLM, o bueno, para cualquier modelo con los comandos GLM o con los comandos LM, ¿no? Con los modelos lineales o con los modelos lineales generalizados. Es un procedimiento que nos ahorra de alguna forma trabajar con todas las variables y las selecciona de forma algorítmica, digamos. No es un algoritmo finalmente el stepwise, ¿no? Ya tenemos nuestro M2, ¿no? Ya tenemos nuestro M2 acá. Le podemos hacer un summary para ver qué tal. En realidad no ha pasado mucho, no ha pasado mucho. Todas las variables eran significativas, así que
En este caso no ha habido una limpieza mayor, así que tal vez esta de habla lengua indígena al 10% era significativa, así que está bien, por eso se ha quedado. Esta de POC también se ha quedado porque igual es, ¿no? Es significativa todavía ahí, así que está pendiente ahí todavía. Así que todas se han quedado, ¿no? Tal vez podríamos ser más estrictos en el STIP, ¿no? En el STIP se pueden poner criterios para la elección del modelo, por ejemplo, ¿no? Así que también como esto no es, ya lo habíamos visto el comando STIP en modelos lineales, es un modelo en realidad eficiente para que nos devuelva los coeficientes significativos, ¿no? Y al 10% por lo menos todos parecen significativos. Tiene su propio algoritmo el STIP por si acaso, así que normalmente tiene resultados no contradictorios con los p-valores. Y lo hemos visto ahora, no son para nada contradictorias porque todos los modelos o todas las variables son significativas, al menos al 10%, ¿no? Así que está todo bien, ¿no? Ya, entonces, una vez que ya tenemos el modelo definido, que está en el M2 es nuestro modelo, que tiene los betas y todo lo demás, podemos pasar a la siguiente fase. Ya hemos construido el modelo. Veremos cómo funciona el modelo para la clasificación, ¿no? Bueno, veremos cómo funciona el modelo para la clasificación. Entonces, un cuarto paso en esta idea sería predecir la clase de pertenencia en la base de testeo, ¿no? Como ya tenemos nuestro modelo calibrado con el Stepwise, probaremos ese modelo con información nueva. Entonces, en la base de datos de testeo, utilizando el modelo 2, vamos a tratar de predecir la clase a la que pertenece. Entonces, antes de hacer cosas de este comando, les voy a mostrar qué es lo que manda este predict de acá, ¿no? Va a darnos la probabilidad de ocurrencia dada la información del modelo M2 sobre la base de datos de testeo. No olvidemos que este modelo M2 se ha construido en base a la base de datos de entrenamiento. Así que estamos utilizando una nueva base de datos para la construcción de esta predicción. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Bueno, ¿qué pasa con este comando, perdón? Nos devuelve las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Nos devuelve las probabilidades de ocurrencia. Dicho de otra manera, nos está devolviendo las probabilidades de muerte, porque muerte es nuestra variable dependiente en este caso. Si a esto yo le hago un histograma, ¿no? a este vector de probabilidades, lo vamos a ver un poquito mejor acá. Ese es el comportamiento del histograma, o ese es el comportamiento de la variable probabilidad de muerte condicionado al modelo, ¿no? Condicionado al modelo. Gran parte de la información tiene una probabilidad de muerte muy cercana a 0, pero sí hay elementos que van hasta 1 casi, ¿no? Como probabilidad de muerte, basados en esta predicción. Aquí están seguramente los que están prediciendo como muerte. Podemos tener un criterio muy duro en este caso y podemos decir, bueno, si estas son las probabilidades de muerte basados en el método Logit, a todos los que sean mayores a 0,5 yo le voy a asignar muerte, ¿no? Entonces ahí, como son probabilidades, yo pongo el punto de corte en 0,5 y se crea una variable binaria. La persona 4 se predice que tiene una probabilidad mayor a 0,5 de morir, entonces vamos a clasificarla como va a morir, digamos, ¿no? 4. Tiene una probabilidad alta de muerte, digamos, ¿no? También aquí la observación 71, la observación 99, ¿no? Es lo que hacemos con esta inclusión de mayor a 0,5, nuestra predicción de muerte. A veces, ¿no? Para calibrar incluso más los modelos, otros dicen que podemos decir, bueno, que tenga una probabilidad de 0,9 significa una clasificación mucho más certera, por ejemplo, ¿no? Podemos mover esto. Un punto medio basados en probabilidades sería justamente 0,5, ¿no? Es un método todavía liviano, es una decisión todavía bastante ligera, digamos, ¿no? 0,5.
Como esta predicción es nueva, basada en la base de testeo, la vamos a guardar en una variable que se llame clase, ¿no? Que es la clase de pertenencia finalmente, o la variable de clasificación, ¿no? Clase. En este contexto podemos sacarle un table a la variable clase o al vector clase que acabamos de crear. Y según nuestro modelito, en esta base de testeo, 4535 tiene una probabilidad mayor a de 0,5 de que posiblemente mueran, ¿no? Y 154.000 de que no mueran, ¿no? Si esa la vemos en términos de proporciones, bueno, podemos ver prop.table, no es 2.8%. Va a morir, 97% no, ¿no? Como probabilidad de muerte mayor a 0,5. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Y por qué es importante tener una base de testeo? Porque en esta base de testeo nosotros tenemos la información si esta persona ha muerto o sigue viva, ¿no? A la fecha, por lo menos de la encuesta, de la base de datos, perdón, ¿no? Entonces podemos contrastar lo predicho versus lo observado para ver cuán bueno es nuestro modelo, ¿no? Y ahí asegurar, digamos, si es bueno el modelo o no. Vamos a hacer lo mismo para el CART, después también para el método Naive-Bayes, y con eso vamos a tener 3 métodos de clasificación y vamos a poder definir cuál de esos 3 modelos es mejor para clasificar en esta base de datos en particular, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, a ver, veo si hay preguntas, creo que no, así que seguimos avanzando. Como ya tengo el vector de clase, bueno, ya hemos observado la clasificación dada, que era esto, que les mostraba. Acá le voy a aumentar este prop table para que esté ahí. Sexto paso, comparar lo observado y lo predicho, ¿no? Comparar lo observado y lo predicho en la base de testbd, ¿no? En la base de testeo. No se olviden que el modelo ha sido generado a partir de la base de entrenamiento, a partir de la base de train, ¿no? Train-BD. Muy fácilmente, ¿cómo logro eso? Hago una tabla, ¿no? Una tabla de lo observado, testbd, pesos, la variable muerte, versus lo predicho con el modelo de entrenamiento, versus el vector clase. Hago un table de esto. Y en el fondo, esta es una matriz, esta se le llama la matriz de confusión, ¿no? Es la matriz de confusión. ¿Qué es lo que interesa más acá? ¿O cuál es el fondo de esto? Que las diagonales, ¿no? La diagonal secundaria debería ser siempre más cercana a 0, ¿no? Porque estas son las malas clasificaciones finalmente. Y la diagonal principal son las clasificaciones exitosas o que concuerda lo predicho con lo observado. Entonces acá, ¿cómo leemos estos 146.000 casos? ¿No? Para 146.383 casos, la variable observada ha dicho que no ha muerto y nuestra predicción también dice que no ha muerto. Para 2.082 personas, lo observado es que estas personas no han muerto, pero lo predicho es que ha muerto. Entonces acá tenemos casi 10.000 observaciones que no han sido bien clasificadas respecto a lo observado, ¿no? Que está bien, digamos. La idea justamente es esto, es reducir estos efectos. Si con el... vamos a hacer exactamente la misma matriz para el modelo CART y para el Naive-Bayes, y lo que esperaríamos es que estas diagonales sean mucho más pequeñas, ¿no? Es lo que esperaríamos para ver que sean mejores que el método Logit. Ahora, en este punto hay, de alguna manera, hay un estadístico de prueba, ¿no? que nos marca o que nos resume un poco de esta, que nos marca un poco la idea de qué método es mejor, ¿no? Y está justamente encapsulada en la librería Caret. En la librería Caret tiene esta matriz de confusión, ¿no? Lo único que tenemos que darle es la tablita, ¿no? La tablita de clasificación del observado versus lo predicho. Le mandamos al comando confusion matrix. Y acá nos muestra
este indicador, ¿no? Que es el más importante, que es la acuracidad, ¿no? Que es el porcentaje de buena clasificación que existe en la base de datos. Nuestro modelo está clasificando con, con una precisión, o en este caso una curiosidad del 93%, ¿no? Del 93%. Una curiosidad del 93%. ¿Cómo se obtiene este resultado? Es bastante sencillo, ¿no? Es, en el fondo, ¿qué es? Podemos hacer la mano también, ¿no? Igual nos muestra otros estadísticos que sirven para esto, ¿no? Un intervalo de confianza de esto, pensando que es un proceso de muestreo, está en índice capa, sensibilidad, especificidad, ¿no? Algunas características que hacen esto. Esto es más útil cuando lo comparamos con las otras salidas, ¿no? Que lo vamos a hacer cuando veamos en Naibayes. En ahí vamos a ver un poco la idea de estos otros estadísticos. Tal vez el más sencillo de leer y el más interpretable rápidamente es la curiosidad. ¿Cómo se calcula eso? Es muy fácil, ¿no? Esto de acá lo voy a guardar en una variable T1, por decir, en una tabla T1. Ahí está la tabla T1. Si le pregunto el n de T1, debería devolverme, bueno, no, perdón, la suma de T1, perdón, la cantidad de casos. La diagonal de T1 me va a dar la cantidad de casos exitosos, ¿no? Es la diagonal. Sumo la diagonal y lo divido entre la cantidad de observaciones. Y lo divido entre la cantidad de observaciones. Y ahí está ese 9381, ¿no? Este 0,9381. Que en el fondo no es nada más que... A ver, aquí les vuelvo a poner, ¿no? La diagonal principal son las clasificaciones buenas, ¿no? La buena clasificación hecha. Y la diagonal secundaria, la que no ha clasificado bien. La curiosidad es una estadística muy sencilla. Es lo que clasifica bien respecto al global. Entonces la suma de la diagonal principal respecto a la suma de toda la tabla. Es un estadístico muy, muy sencillo, ¿no? Lo que nos restaría es pensar en el Naibayes para, bueno, y en el CARET, perdón, en el método CART, para ver cómo está esta clasificación, ¿no? El procedimiento que vamos a hacer para el método CART y para el método Naibayes va a ser exactamente lo mismo que esto, ¿no? Mismos pasos, misma secuencia. Tal vez lo que diferencia un poco es la parte visual. El método CART incorpora una visualización. Es un método un poco más incluso gráfico, ¿no? Ya que estamos trabajando sobre los logits y los probits, en este caso sobre el logit, podemos ver los efectos marginales, un poco recordando lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Que era finalmente lo que se interpreta, ¿no? Corro el library MFX para los efectos marginales. Corro ahí el logit, ¿no? Corro ahí el logit para los efectos marginales. Logit MFX, la fórmula, el modelo M2 y la base de datos. No se olviden que acá, bueno, acá le voy a poner el info. Aquí tengo estos son los cambios, ¿no? Habíamos visto, estos son los incrementos o decrementos en probabilidad, ¿no? Esta columna de acá, relacionada a la variable, en este caso, ¿no? ASME y todo lo demás, correlacionada con la variable muerte. Aquí un gráfico tal vez es más interesante. Vamos a graficar justamente esta columna de acá, los efectos marginales, respecto a la variable, respecto a las variables dependientes, ¿no? Perdón, respecto a las variables independientes. Es un gráfico bastante interesante, que ya de por sí podría ser un documento de investigación bastante completo, ¿no? Eje X, las probabilidades, ¿no? Los cambios en probabilidades. Y ahí están las torrecitas que me marcan la dirección, ¿no? No se olviden que la variable dependiente es muerte. Entonces, podemos ver en qué casos la probabilidad de muerte reduce y en qué intensidad.
y en qué casos la probabilidad de muerte sube y en qué intensidad. Podemos, aquí está el cero, ¿no? Que es la medida básica, digamos el punto medio. ¿Cuál es la barra más alta? Esta, ¿no? Si la persona presenta neumonía, ¿no? Ha registrado neumonía en los casos, en el estudio, digamos, en el reporte inicial, la probabilidad de muerte sube en un casi 9%. ¿No? La probabilidad de muerte sube en un casi 9%. La segunda es que tenga alguna enfermedad renal. Entonces, al parecer, la neumonía y las enfermedades renales son las vinculadas a, eh, de alguna manera, incrementar la probabilidad de muerte. Obesidad no es tanto. Otra com, esta si recuerdan era si es que si es que tuvo contacto con alguna otra persona con COVID. Ahí está. Después, los que tienen signo negativo significa que la probabilidad de muerte disminuye, ¿no? Si la probabilidad de muerte disminuye. Y las dos torres más altas están vinculadas al resultado del COVID. Si el resultado, la torre más alta de acá, ¿no? Si el resultado de COVID salió negativa, la probabilidad de muerte disminuye seguramente en una intensidad de 0,2 o 0,3, ¿no? La probabilidad de muerte disminuye. Además, si el resultado de COVID está pendiente, también la probabilidad de muerte disminuye. Al parecer esto del tabaquismo reduce la probabilidad de muerte levemente, ¿no? Capaz que este no sea significativo, sea un efecto espurio, ¿no? No significa que fumar te reduzca la probabilidad de muerte, ¿no? Parecería hasta contraintuitivo, digamos, ¿no? Pero estadísticamente está saliendo una torrecita ahí, que uno podría incluso mirar acá en el modelo si es significativo, ¿no? Podemos ver dónde está esto de neumonía, ¿no? Al parecer es significativo. Entonces, parece que reduce, pero puede ser nuevamente un efecto espurio, ¿no? No debería dar esa señal, digamos, ¿no? En estos contextos, ¿no? Parecería que el modelo dice que fumar reduce tu probabilidad de muerte, ¿no? Es un falso, es un falso, una falsa interpretación ahí, digamos, ¿no? De estas tal vez son evidentes. El asma al parecer igual es alto, pero bueno, no tan alto, pero igual, ¿no? Tiene una torre ahí, el EPOC también. Perdón. Tal vez en este contexto el COVID marca harta presencia en cuanto a esta probabilidad de muerte, por ejemplo, ¿no? Eso para un poco completar estos análisis, ¿no? Como han visto, con una base de datos muy sencilla, una pregunta de investigación muy sencilla, uno podría hacer un modelo bien interesante, ¿no? Eh, a diferentes medidas, digamos, ¿no? Eh, Se usan harto los métodos Logit y Probit para temas sociales, ¿no? Para temas de embarazo adolescente se usa un montón este tipo de temas porque se pueden ver desde diferentes aristas esto, ¿no? Eh, Temas de vulnerabilidad, temas de shocks, ¿no? Tiene hartos usos estos Logits y estos Probits. Y bueno, los siguientes serían nuestros otros dos métodos, ¿no? Los métodos CART y el método Naibayes. No nos va a alcanzar tiempo para repasar este CART. Yo creo que en la siguiente clase podemos cubrir tanto el CART como el Naibayes. El método CART es exclusivamente un método más visual, ¿no? Incluso es más útil a veces para campo porque nos puede dar, o sea, para hacer una clasificación en caliente, digamos, ¿no? Se le puede dar al encuestador o al empadronador o al que está haciendo las entrevistas un arbolito, justamente un árbol de clasificación donde decida, digamos, ¿no? No sé, a la persona es hombre, a la persona tiene más de 30 años, a la persona fuma, ya, entonces prioridad, digamos, vaya a este centro. O igual, ¿no? No fuma, pues vaya a este lugar, ¿no? Es un método inicial justamente para hacer clasificaciones en caliente de una manera muy rápida, ¿no? Esa es un poco la ventaja de estos métodos CART. Así que no sé si hasta acá tienen alguna consulta o comentario. Ah, la variable edad, Disculpe, Lucero, ¿no? dice, no he entendido la parte de cuáles son los valores predichos y cuáles son los valores observados.
Ah, ya, dale, lo repito en un momentito más. Y bueno, Lucero decía la variable edad igual sería bueno incluirla. Que tienes razón, no estoy seguro si está nuestra variable edad finalmente. Que debería estar, si no me equivoco, y si no está, le hemos tenido que obviar en algún punto. Acá le hemos debido obviar. Neumonía, habla. No, tampoco acá debe estar. En algún lugar le hemos tenido que obviar si es que no lo hemos tomado en cuenta. Aquí estaba la variable edad. Las hemos vuelto factor, factor. Creo que debería estar. A ver, veremos nuestro modelo M1. Ya, la variable M1 estaba en la base, bueno, estaba en la edad. Estaba la edad en el modelo M1. Pero en el modelo M2, ya no está. Ah, igual estaba la variable M2. Está la variable edad. ¿Por qué no nos está saliendo? Veremos los efectos marginales. Intercepto, sexo. Veremos los efectos marginales. Aquí está la variable edad. Está la variable edad acá. Y en nuestro grafiquito veremos si está la variable edad. Ah, bueno, tal vez es un tema de aspecto, ¿no? Vamos a ver. Aquí está la variable edad. Está en el modelo en realidad, ¿no? La edad al parecer no tiene una condición tan fuerte, ¿no? Aunque esto habría que evaluarlo, ¿no? Porque eh, esto de la edad, si bien es cierto, acá se ve bajo, si bien es cierto, acá se ve bajo, se la tiene que leer con cuidado, ¿no? Porque, a ver, para responder un poco a Lucero, esta es la variable, estos son los efectos marginales. Y este es el efecto marginal de la variable edad. Este es el efecto marginal de la variable edad. Entonces nos dice que la probabilidad de muerte se incrementa en 0.0009 con cada año de edad. Si bien es cierto, parece baja, podemos pensar en una persona de 50 años. Una persona de 50 años va a tener una probabilidad de muerte de 0.04. Podemos pensar en una persona de 80 años. Va a tener una probabilidad de 0.0725. Si a esta persona, ¿no? Si a esta persona que tiene 80 años, que ya tiene una probabilidad de muerte de 0.7, le sumamos por decir que tiene asma, ¿no? Que sería en este caso una, dos, bueno, que tiene neumonía por decir que es la segunda, su probabilidad de muerte sube a 0.16. Si a eso le sumamos por decir que es renal crónico, su probabilidad de muerte sube a 0.18, ¿no? Y va más o menos por ese estilo tal vez subir, aunque hay que tener cuidado igual armando un poco estos efectos, ¿no? No es tan acumulativo como lo estoy haciendo, pero por lo menos la idea de esto es, para una variable funciona, ¿no? Una persona de 80 años tiene una probabilidad de muerte de 0.07. Sobre el intercepto, ¿no? Sobre el intercepto. Que ahí el intercepto, bueno, hay que calcular el intercepto también y a eso se le suma en realidad estas probabilidades, ¿no? Pero sí, está la variable edad. Está la variable edad y ahí hay que entender también que si bien es cierto el efecto es chiquito, la variable como es cuantitativa, pues crece, ¿no? Según la edad de la persona. Ya, con eso Lucero. Y bueno, creo que también a James, ¿no? Se entiende que en realidad es por cada cambio en edad, ¿no? Así que eh, está nomás sumamente marcado, ¿no? Edades altas incrementan probabilidades altas, ¿no?
Sobre el intercepto hay que sumarle eso, ¿no? Hay que calcular todavía la probabilidad de muerte de base de todos, digamos, ¿no? Que eso normalmente da el intercepto. Después, Carlos preguntaba respecto a los valores ajustados y predichos, ¿no? Que lo tenemos acá, ¿no? A ver, acá lo fundamental es entender que el modelo M2, que está acá después del STIP y todo lo demás, se construye a partir de la base de entrenamiento, ¿no? Se construye a partir de la base de entrenamiento. El M2 está construido en base a la base de datos de entrenamiento. La base de datos de entrenamiento y de testeo ha sido el resultado de una partición de la base de datos global, ¿no? Es una partición 70-30. ¿Por qué se hace esta partición? Para evaluar la calidad del modelo, básicamente. Porque además es una partición completamente aleatoria, ¿no? El 70 y el 30 han sido elegidos de manera aleatoria. Entonces, hasta acá el M2 ha sido creado en base al modelo de entrenamiento, ¿no? En el paso 4 lo que hacemos es predecir la muerte, ¿no? En base al modelo 2, en base a los estimadores del modelo 2, ¿no? Del logit basados en el modelo 2, que ha sido construido con la base de datos de entrenamiento, sobre la base de testeo. Sobre la base de testeo calculamos la probabilidad de muerte, ¿no? Calculamos la probabilidad de muerte con todo este comando predict. Y si esa probabilidad de muerte supera 0,5, clasificamos a esa persona con una probabilidad de como si esa persona va a morir, digamos, ¿no? Esa es nuestra clasificación. Muere, no muere, muere, no muere. Y eso es lo que guardamos en la variable clase. Esta variable clase finalmente son valores predichos, ¿no? Son estimaciones basadas en el modelo de la base de datos de entrenamiento. Perdón, son estimaciones, está bien, basadas en la base de datos de entrenamiento sobre la base de datos de testeo. Esa es un poco la idea, digamos, de cómo funcionan estos métodos de clasificación. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es cómo funciona nuestro modelo. Y en la base de testeo, como es una muestra aleatoria de la base global, esta base de testeo tiene la variable muerte, ¿no? Tiene la variable muerte justamente en su definición. O sea, es una variable observada en la base de datos. Sabemos si esa persona ha muerto o no, ¿no? Ahí está true, false, true, false. Tenemos esa información. Entonces, podemos hacer una tabla de contingencias entre el valor observado y el valor predicho. El valor predicho proviene de la base de datos de entrenamiento, el valor observado proviene de la base de testeo, y esto nos va a dar una idea de cuán bueno es nuestro modelo haciendo la clasificación. Esto nos va a dar una idea de cuán bueno es el modelo basado en la clasificación. Para eso utilizamos la base, bueno, el indicador de acuracidad, ¿no? Que en el fondo es la suma de la diagonal respecto a todo. Y estamos viendo que el modelo que se ha construido con la base de entrenamientos tiene una acuracidad del 94%, digamos, sobre la base de datos de testeo, ¿no? Tiene un error de 6 de 100. Y está todavía bien, digamos, ¿no? Es equivocarte 6 veces de 100 no está mal, ¿no? No está mal para un modelo de clasificación. Si con el método CARD o con el método Naive-Bayes no llegamos a este método, no llegamos a ese nivel de precisión, este método de clasificación se podría utilizar, digamos, ¿no? Para definir que esta persona tiene alta probabilidad de muerte basados en su historia clínica, entonces se la puede priorizar o no, digamos, ¿no? Ya hay otras medidas que se pueden tomar ahí seguramente, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, por eso esta base de datos es interesante. Ahora la base de ahora, han visto la anterior, pesa más de media giga y tiene muchos más registros. Sería interesante ver cómo funciona ya ahora con eso, digamos, ¿no? Si con una base de datos de junio podemos predecir las muertes a noviembre, y podríamos ver que el modelo no estaba tan malo, digamos, ¿no? Y podríamos hacer esas pruebas, ¿no? Para tener un poco la historia completa ahí. Así que, bueno, básicamente es eso. No sé si tienen más consultas o comentarios antes de terminar la sesión.
Sí, todo claro. Ya, súper. Entonces, terminamos la sesión ahora y nos vemos el día miércoles para ver el método CARD y el método Naibayes. Igual ya tienen los códigos, así que tal vez pueden ir avanzando. Bueno, pueden ir repasando, viendo un poco las salidas y podemos ir adelantando más cosas si tienen dudas sobre esos métodos, ¿no? El CART y el método Naibayes. Bueno, básicamente eso. Nos vemos el día miércoles. Chao a todos. Chao, chao.